Buenas tardes, mi nombre es Emily El Kouri, perteneciente a la Universidad Yacambú, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la carrera de Derecho. Mi expediente es CJP 163000958 y a continuación yo le vengo a realizar la presentación de lo que es la fase de juicio oral. Principalmente, la fase de juicio oral se rige por 6 principios fundamentales. El primer principio, como su nombre lo dice, estamos hablando de una fase oral, es el principio de la oralidad, contemplado en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano vigente, donde se establece que esta fase de juicio debe realizarse de forma oral. No obstante, esta fase de juicio no va a ser simplemente oral. Hay algunas delimitaciones para que sea realizada de forma escrita, como es el caso de los documentos, la constancia, dejar constancia en actos, lo realizado en el proceso, entre otras circunstancias. El principio número 2 es el principio de la publicidad, el cual establece que el juicio, esta fase del juicio, debe ser realizada públicamente. Es decir, cualquier persona debe poder visualizar este juicio. Sin embargo, hay algunas excepciones establecidas en la ley, la cual es si se trata de si va a testificar algún menor de edad o el acusado es menor de edad, o si viene alguna circunstancia que pueda dañar el pudor de las personas que estén dentro de esta fase, de esta defensa, entre otros. El principio número 3 es el principio de derecho que se otorga a las personas para una defensa e igualdad entre las partes. Cuando hablamos de la defensa, estamos hablando de que los abogados debemos dar a nuestros defendidos una defensa legítima, es decir, que debemos en cualquier parte del proceso, no solamente en la fase de juicio, se debe dar una legítima defensa. Y cuando estamos hablando de la igualdad de las partes, este viene siendo que es el juez el que se encargue de en esta parte de realizar una igualdad entre las partes, es decir, no debe tener alguna distinción entre una parte u otra, independientemente si es la parte acusada. El principio número 4 es el principio de concentración, es decir, concentración y continuidad, es decir, que el proceso no se debe paralizar por ninguna circunstancia, y en el caso de que se paralice por alguna circunstancia, debería ser por una circunstancia mayor, es decir, que el juez tenga alguna enfermedad y no pueda asistir, algo de fuerza mayor, entre otras cosas. En caso de que esto se paralice y no pueda continuarse el mismo día, deberá realizarse la mayor brevedad posible, si es posible al día siguiente. El principio número 5 es el principio de inmediación, que como su nombre lo dice, es un principio que da el derecho de la inmediación entre el juez y las partes. Es decir, el juez debe estar presente en toda la parte del proceso en que las partes den sus pruebas, den a sus testimonios, entre otros. Es decir, este debe estar presente en cualquier momento, la promoción de pruebas. En el principio número 6 tenemos el principio de contradicción, que es el que otorga el derecho a la otra parte de contradecir lo que anteriormente se le ha dicho. A continuación les voy a hablar sobre los principios generales del régimen probatorio del proceso penal venezolano, que nos marca aquellos principios que sustentan el régimen probatorio. Esto tiene aquellos principios fundamentales donde asegura la efectiva tutela judicial dentro de cualquier proceso y en este caso en el proceso penal. Dentro de este régimen probatorio encontramos lo que es la carga de la prueba, que a la cual corresponde que en este sistema acusatorio corresponde al titular de la acción penal quien sea el que promueva las pruebas. Es decir, aquel que debe proveer o probar la culpabilidad de la otra persona. Dentro de este régimen probatorio encontramos lo que es la carga de la prueba, en la cual especifica que el titular de la acción penal sea el que se encargue de probar quién es el culpable o de promover las pruebas que demuestren la culpabilidad de la otra persona. Esta también viene de la mano con lo que es la libertad de la prueba y la legalidad de la prueba. Cuando hablamos de la libertad de la prueba, estamos hablando de aquel principio en el que todo tipo de prueba se debe presentar, bien sea si sea relevante el caso, y viene de la mano con la legalidad de la prueba, ya que no, a pesar de que este especifica que todo tipo de prueba debe presentarse, no toda es admisible, es decir, que esta debe ser acorde con lo establecido en nuestras leyes vigentes y en otras circunstancias, es decir, si se obtuvo esta prueba de forma legal, entre otros. Dentro de este régimen probatorio es importante señalar que debe realizarse un proceso de verificación, inspección o experticia, como es en el caso de la inspección, que no es más que alguno de los regímenes donde se debe realizar una revisión
bien sea esto de las pruebas, del lugar, de la situación, un estudio de los hechos, ¿verdad? Y obviamente se debe realizar con los requisitos básicos, debe cumplir con los requisitos básicos de esta actividad. Y cuando hablamos de la experticia, se trata de una declaración jurada realizada por una persona especializada en el tema. Es decir, si yo quiero realizar una experticia respecto a un cuerpo, un cadáver, deberá ser un patólogo forense quien realice este tipo de experticia. Y no debe sobresalir sobre ese campo, es decir, él debe alinearse solamente sobre su campo especializado. También es importante señalar que a pesar de que nuestras leyes no establecen los requisitos del documento, todo debe estar avalado por un documento, por una acta. Ahora bien, la fase de juicio oral. Este es el momento decisivo de toda la fase del proceso penal, puesto que aquí se va a demostrar quién es el culpable y se va a iniciar con una serie de etapas, pasos o pasos que se pueden omitir si la persona acusada admite los hechos en una audiencia preliminar. Dentro de esta fase de juicio encontramos 5 pasos. Si la persona en la audiencia preliminar no se declaró culpable, se va a proceder a una preparación de un debate. Debate que no debe extenderse de 10 a 15 días, ¿verdad? Después de que sea consignada la acusación. En esta preparación, pues las partes deben acudir ante el tribunal para exponer sus partes, sus casos. La etapa número 2, lo que es el desarrollo del debate, donde se van a realizar los principios que anteriormente hemos mencionado, lo que es el principio de oralidad, inmediación, derecho a la defensa y a la igualdad entre las partes, la inmediación, como anteriormente he mencionado, la publicidad y así para verificar la procedencia de las partes y todo el hecho. Número 3 se hace lo que es la orden de la recepción de las pruebas, donde las partes, en este caso el titular de la acusación es el que debe demostrar que la parte acusada es culpable. Para concluir, estamos hablando de que entramos a la clausura del debate, donde si estamos ante un tribunal mixto, estos jueces deberán delimitar al respecto de la sentencia, y en el caso de que sea un juez unipersonal, un tribunal unipersonal, el juez deberá en secreto delimitar y emitir la sentencia. Cuando la sentencia sea emitida, pues bueno, se hace la deliberación y se hace lo que es la congruencia entre sentencia y acusación. Esto es un derecho que se le otorga a las partes para que cuando sea emitida la sentencia, su veredicto sea acorde con lo que se acusa desde un principio. Muchísimas gracias por su atención y hemos llegado al fin de la presentación oral. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.